En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 13 de marzo de 2020 que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, iba a anunciar la aprobación del estado de alarma prevista para el día siguiente con el objetivo de reducir la expansión del virus COVID-19. España había sido el único país de Europa que había pasado de las mofas a aplicar las restricciones más severas en apenas 24 horas. Una vez activado el estado de alarma, el gobierno pudo 1. Limitar la circulación y permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. 2. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. 3. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza. 4. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad. 5. Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción. 6. Prohibir a los ciudadanos salir de su casa, visitar a sus seres queridos e incluso poder despedirse de sus padres, madres, hijos o hermanos que fallecían víctimas del COVID-19. Y 7. La concentración de potestades en el Estado, ya que todas las autoridades civiles de la Administración pasaron a estar bajo órdenes directas del Gobierno. Posteriormente, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó un segundo estado de alarma que estuvo vigente durante 6 meses ininterrumpidos sin someterlo a prórrogas quincenales y burlando la labor de control parlamentario. Además, se delegaron a las comunidades autónomas competencias estatales para restringir libertades tales como confinamientos masivos, cierres o incluso toques de queda. Pues bien, tanto el primer estado de alarma como el segundo y la cogobernanza con las comunidades autónomas fueron inconstitucionales. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 31 de octubre de 2021, todo lo que vivimos los ciudadanos españoles en esos terribles meses del principio de la pandemia fue ilegal. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional tras un recurso de Vox, como tanto el confinamiento, esas medidas draconianas que fueron aprobadas, que esto no quiere decir que no hubiese que tomar medidas, desde luego que había que hacerlo, entre otras cosas porque el gobierno español, y España fue el único país de toda Europa que pasó de los chistes y de las risas y de la coronisteria a el confinamiento y las restricciones más severas de toda Europa. Para hablar de todo ello, hoy vamos a tener con nosotros a Álvaro Bernat para, sobre todo, incidir en la idea de la importancia que tiene la independencia judicial. Esto es algo que tenemos que tener muy presentes. Ya sé que no es un tema, y a la gente de hecho no le ha preocupado, más allá de algún tuit protesta que ha sacado la oposición y poco más, algún artículo que se ha escrito al respecto, no ha tenido ninguna consecuencia el gobierno de Pedro Sánchez, ni siquiera se ha disculpado, al contrario, ha dicho que no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, pero más allá de eso, ni una sola dimisión, absolutamente nada. Una sentencia que es tremendamente grave y es que supone, de facto, que todo lo que tuvimos que sufrir los ciudadanos españoles se hizo ilegalmente. Y a pesar de eso, la gran noticia o la oposición en lo que está es en el rollo este que ha aprobado Garzón de prohibir la publicidad de los dulces, de los bollos, chucherías y estas cosas. Y salían ahí pues todos diciendo, fíjate, Garzón, prohíbe esto, no sé cuántos. En esto está la oposición, son así de tontos. La verdad es que cuando uno piensa, quienes sean los que estén asesorando al gobierno de Sánchez, dicen, bueno, es que si una sentencia de este calado que debería tener enormes consecuencias en el país, lo podemos tapar con un anuncio tan estúpido como decir que vamos a prohibir la publicidad de los dulces, los bollos y los bollicaos a los niños, y ya basta para que la oposición se centre en eso, pues hombre, deben de estar encantados teniendo una oposición tan estúpida como la que tienen. Ahí estaban todos subiendo fotitos y haciendo como que comían palmeritas de chocolate y cosas así. En fin, grotesco y ridículo. Pero vamos a tener en este podcast a Álvaro Bernat para hablar de todo ello. Eso sí, antes de comenzar a abordar por qué es tan importante la independencia judicial y por qué los ciudadanos desgraciadamente no le dan la importancia que tiene,
vamos a dejar una pequeña pausa para que dejen su like y su comentario y regresamos ahora mismo. Pues muchísimas gracias por su like y su comentario. Como comentábamos antes, la sentencia del Tribunal Constitucional lo que refleja es que España, los españoles, estuvimos gobernados bajo la ilegalidad. Y esto no ha tenido ni una sola consecuencia política, algo que es extremadamente grave, y es que un gobierno, de forma ilegal, durante tantos meses, esté aprobando medidas que impedían que el ciudadano pudiese salir a pasear, que para ir a comprar teníamos que decidir quién de la familia salía a comprar, que no podías ir a visitar a tus seres queridos, que incluso algunos no podían acudir a los entierros de sus mejores amigos porque no formaban parte de la familia, que incluso muchísima gente, matrimonios que llevaban años y años, no pudiesen despedirse los unos de los otros porque no se permitía las visitas de los ciudadanos, que miles y miles de ancianos muriesen solos, solamente acompañados por esos sanitarios, que por aquel entonces se transformaron en ángeles, protegiendo y dando aliento en los últimos minutos a estas personas. Todo esto fue ilegal. Repito, ilegal. Y a pesar de ello, no hay ni una sola consecuencia. Y la importancia que tiene la independencia judicial y sobre todo la importancia que tiene que la población, más allá de eso, que la población dé importancia real a lo que significa estar gobernados bajo la legalidad y no bajo la ilegalidad, lo demuestra este caso, que no ha habido ni una sola, pero ni una sola manifestación, ni siquiera la oposición lo ha tachado todo con un tuit, ha cerrado el asunto poniendo un tuit diciendo eso fue inconstitucional. Y además lo dice Pablo Casado, lo puso en uno de sus tuits, pues si tú estuviste, si gracias a ti se pudo cerrar el Congreso de los Diputados, si gracias a ti se aplicó el segundo estado de alarma, si incluso gracias a vosotros en comunidades autónomas que gobiernas tú, que también te han dicho, el Partido Popular en el caso de Galicia y Andalucía, medidas que queríais aprobar, que no podéis aprobarlas porque son ilegales. Ahora van sacando pecho. ¿Pero esto qué es? Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que el Partido Popular, que ahora se pone estupendo con la cuestión de la justicia y qué importante es, está ahora negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cosa que dijo que no iba a hacer, porque ellos lo que querían era dotar de independencia judicial a los jueces y que estos escogiesen, entre los jueces escogiesen el Consejo General del Poder Judicial. Pues ahora no, ahora lo están negociando de nuevo con el Partido Socialista, con un partido que, insisto, ha estado gobernando de forma ilegal España. Y no pasa absolutamente nada. Y de hecho esto sale porque hay un recurso por parte de Vox, que es cierto que votó a favor del primer estado de alarma, no así del segundo, y también, bueno, tampoco estuvo a favor de cerrar el Congreso, como sí que hizo el PP, que se abstuvo, gracias a la abstención del PP. Esto hay que tenerlo muy presente. Pero la importancia de la independencia judicial se ve en que incluso, aunque no sea legal adoptar ciertas medidas, como es este caso, se llevan a cabo, se aplican, y luego posteriormente nos dicen, no, es que esto fue ilegal y no hay ninguna consecuencia. Pues como es a posteriori, lo cual también es bastante chocante. ¿Y por qué es importante la independencia judicial? ¿Y por qué es importante sobre todo que la población entienda la importancia de esto? Porque como vemos, no basta con que esté escrito, es que está escrito. Es que fue ilegal, porque no se correspondía el estado de alarma, tendrían que haber aplicado el estado de excepción para aplicar todas esas medidas que aprobó el gobierno. No es que no esté escrito, está escrito en la Constitución. El problema de fondo es que a los ciudadanos nos da exactamente igual. Y lo mismo ocurre, como cada vez vemos, que de hecho, pues a la mayoría de los españoles, cuando van a depositar el voto, no piensan en eso, no está dentro de sus prioridades. Yo entiendo que es un tema que puede resultar abstracto, yo entiendo que es un tema que puede resultar no tan superficial, sino que es más profundo y sea más complejo a la hora de analizarlo, pero hay que tener muy presente que es imposible que pueda existir un país mínimamente formado, serio, que no esté dotado de independencia judicial. ¿Y por qué? Porque si el poder político maneja a los magistrados y maneja a los jueces, ahora luego lo hablaremos con Álvaro Bernat, si el Consejo General del Poder Judicial está en manos de los políticos y ese Consejo General del Poder Judicial es el que determina quién asciende, quién no, ¿cómo vamos a encontrar jueces que digan, oiga, yo voy a procesar a este político, a este ministro, a este presidente de comunidad autónoma por haber incumplido la ley? Es imposible que esto ocurra, porque su futuro profesional está en manos, de forma directa o indirecta, de los políticos. Y muchas veces esto se olvida, y desde luego que es un gran problema cuando la gente dice, es que ¿por qué no pasa nada? Es que fíjate lo que han hecho con los contratos, o es que fíjate lo que han hecho con esto, y no se investiga.
¿cómo lo van a investigar? ¿Quién lo va a investigar? ¿La Fiscalía? Y es desde luego un monstruo aberrante que está en manos del gobierno, que el propio gobierno lo nombra. Hasta ahora habían tenido el decoro, entre comillas, de disimular, pero es que ahora tenemos a Dolores Delgado, exministra de Justicia, liada con con Baltasar Garzón, que bueno, tampoco es que tuviese mejor gusto si fuese con Alberto, y además en compañía con Villarejo, que ahí están los audios de Villarejo. Esta es la fiscal general del Estado español. Y sigue estando. Y no hay ninguna consecuencia. Y es, repito, imposible que pueda existir justicia en un país si ésta depende del poder político. Y yo comprendo que obviamente a los ciudadanos españoles nos preocupan otras cosas, o en nuestro día a día no está la formación del Consejo General del Poder Judicial, pero el Consejo General del Poder Judicial es un ente creado por el partido político diciendo, bueno, ¿cómo voy a controlar a todos los jueces? Como no puedo ir uno a uno, creo este ente y a partir de este ente controlo a los demás. El Partido Socialista Obrero Español reformó la ley en el año 85 porque lo que decía la Constitución básicamente eran 12 jueces, los elegían entre los jueces, 4 el Congreso, 4 el Senado. El Partido Socialista Obrero Español lo que dijo es, bueno, como nosotros nos vota el pueblo, lo que vamos a hacer es, en representación del pueblo, que sea el Congreso y el Senado el que escoja a los jueces. Entonces 10 el Congreso y 10 el Senado. Pero realmente esto que está aprobado ahora mismo en España lo que implica es un paso más a un régimen totalitario que siempre hay que tener en cuenta, y lo repetimos muchas veces, que un régimen totalitario se fundamenta en 5 pilares fundamentales. Medios de comunicación, y en España los medios de comunicación no son independientes. Educación, la educación en España no es educación, es adoctrinamiento. Justicia, que eso también es muy importante. Poder militar, que aquí de momento está el rey, pero ya vemos y vamos escuchando cómo queremos echar al rey. Y ahora con esta nueva realidad virtual, esta realidad en la que vivimos de la tecnología, el control de las redes sociales, que ya lo tienen. Entonces, en realidad, a España, ¿qué es lo que le falta? Si uno lo analiza, dice, bueno, es que lo único que nos queda es el poder militar, es la figura de Su Majestad el Rey. Ya está. Y por eso escuchamos que ahora ya hay más voces que dicen es que hay que reformar la Constitución, pero no quieren reformar la Constitución para blindar la independencia judicial, no, por supuesto que no. Al contrario, para establecer una reforma constitucional que todavía otorgue mayores poderes al poder político. Y con la excusa de que es que la monarquía, fíjate, uy, qué malo era Juan Carlos I, madre mía, lo que ha robado, a raíz de eso te cambian un sistema. Es lo poco parecido a lo que ha ocurrido en Chile, lo hablamos el anterior día con Agustín Laje, pero es en lo que estamos. Y hay un segmento de la población que no es partidaria de este gobierno, que no se quiere enterar o que prefiere obviarlo pensando que eso es imposible que ocurra en España. Y claro que es posible. Igual que ojo con esto de intentar decir que, bueno, estamos dentro de la Unión Europea, y es cierto que mientras estemos dentro de la Unión Europea hay ciertas cosas que no se pueden dar, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa con esta crisis que hay con Polonia y con Hungría. Vamos a ver si realmente la Unión Europea sigue vigente o por el contrario, y estamos en una excepción histórica, porque esto de la Unión Europea es un experimento prácticamente nuevo en la historia, continúa o por el contrario se diluye. El Reino Unido ya ha sido un varapalo, es decir, el proyecto de la Unión Europea al final va a avanzar o no va a avanzar. O al contrario, lo que luego vamos a ver es que permanecen apenas una Unión Europea de primera, una Unión Europea de segunda, o por el contrario, simplemente se llegan a acuerdos de libre mercado, eliminar tasas, aranceles, que puedas viajar y contratar a personas de otros países dentro de la Unión Europea sin necesidad de que tengan permisos de residencia, etcétera, etcétera. A lo mejor se queda en eso. ¿Y qué ocurre si eso pasa? Pues que España se convierte automáticamente en un régimen totalitario bajo este gobierno. Y la gran cuestión es que diríamos, bueno, tenemos la oposición, tenemos al Partido Popular que nos va a salvar de esto. Pues el Partido Popular no está. Es que no está en esto. Cuando mucha gente me dice, no, es que ¿por qué es tan crítico con el Partido Popular? Pues porque es el principal partido de la oposición de este país. Si fuese Ciudadanos, en su momento lo era con Ciudadanos, pues lo criticaría. Pues que es el PP. Y el PP lo que está es en decir que hay los chocolatitos, que los niños no van a poder comer chocolates, que sí que van a comer chocolates, lo que no van a poder ver es la publicidad, cosa que me parece mal. Yo creo que esto de que un menor pueda abortar sin el consentimiento de su familia, pero sí no puede haber un donus, no vaya a ser que se nos trastorne y se nos vuelva obeso, pues hombre, es cuanto menos absurdo. Hay un tipo que es patético, que no sé, Ismael, no sé qué se llama, del Partido Popular, dice que está en comunicación, así les va a los del Partido Popular, que salía rodeado de bollos, de palmeritas de chocolate, donuts, donetes, y esto es en lo que está la oposición española.
Y acaba de decir el Constitucional que hemos estado gobernados de forma ilegal durante meses. Y lo único que tienes que ofrecer es un tuit. Y claro, por supuesto, como tú formaste parte de esa ilegalidad, silencio. A lo mejor esa es la cuestión. Porque muchas veces cuando decimos, bueno, hay que cambiar este gobierno, y soy el primero que estoy de acuerdo en que este gobierno es un cáncer para España. Vale, pero ¿cuál es la alternativa? ¿El PP? ¿El PP con el PSOE? Como en Andalucía, que ahora están negociando los presupuestos en Andalucía el Partido Popular con el Partido Socialista Obrero Español, que lleva 40 años robando a los andaluces. Y está negociando con ellos los presupuestos. Es desde luego que todo bastante demencial lo que está pasando en España. Y a partir de ahí, pues bueno, si tienes el principal partido de la oposición que está al lado de la ilegalidad del gobierno, ¿qué nos queda? Uno dice, no, nos queda Vox. Bueno, pues Vox en ciertos aspectos, desde luego que tiene mucha razón. Este recurso fue, de hecho, presentado por ellos. Y aunque lo hubiese presentado, fíjense, yo que sé, Coalición Canaria o el Partido Regionalista Cántabro, cualquier partido, da igual quién hubiese presentado este recurso, habría que darle la razón. Y agradecer que gracias a ellos el Tribunal Constitucional diga, no, es que esto fue ilegal. Pues sí, hemos estado gobernados bajo la ilegalidad, pero no ocurre absolutamente nada. En fin, vamos a ir con la entrevista con Álvaro Berrat para hablar de todos estos temas, no solo de este caso, sino también de lo que ha ocurrido y la importancia de las instituciones, de tener unas instituciones públicas, sobre todo sanas, que no estén putrefactas por la mano del poder político, y también de la cuestión de Polonia, de Hungría, en definitiva, de por qué en estos vaivenes judiciales en muchas ocasiones se decide el futuro de los países y por qué son tan importantes que estas instituciones siempre es preferible que estén alejadas completamente del poder político, del poder estatal. Vamos con la entrevista y posteriormente contestaremos preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. La entrevista. Pues como les decía, hoy tenemos con nosotros a Álvaro Berrat. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hola, Jano, encantado de estar aquí siempre que lo necesite. Porque bueno, está el tema judicial muy convulso, ha pasado muchas cosas esta semana. Para variar. Sí, para variar, pero es cierto que en un lapso de tiempo muy corto y quizá hay ciertas noticias que la gente no le da la importancia que debería tenerlas. Estábamos hablando en privado durante estos días que has estado aquí en Madrid y hemos estado hablando de eso y digo, bueno, pues que mejor que hablar esto en un podcast para que mucha gente vea la trascendencia que tiene ciertas noticias que pasan un poco desapercibidas. La primera de ellas ha sido la cuestión de Alberto Rodríguez, que muchos han quedado en la anécdota de ay, que no lo echan, que lo echan. Pero bueno, el trasfondo que hay de atacar a las instituciones y sobre todo atacar a la justicia es mucho mayor. Entonces, bueno, si puedes comentar un poco por encima cómo has visto tú lo de Alberto Rodríguez y las consecuencias también que tiene a nivel político, no solamente también a nivel judicial. Más allá del trasfondo, que creo que lo tenemos que tratar y ahora lo trataremos, me interesa también comentar cómo hemos llegado hasta aquí, porque me parece muy interesante e importante que la gente que lo sepa, porque es de traca. El código ético de Podemos, no sé si lo recuerdas, me recuerda un poco a la novela Rebelión en la granja de George Orwell, porque en Rebelión en la granja los animales, cansados del despotismo humano, se rebelaban, tomaban el control de la granja y se daban una serie de principios que de ahí en adelante iban a regir sus relaciones de forma inalterable y los escribían en una pared y todo. Vale, conforme va avanzando la novela, todos esos principios se van reescribiendo en beneficio de los líderes para que pudieran hacer lo que les daba la gana. Hasta el punto de que el último principio, y esto ya es el colmo de la desfachatez, ese todos los animales son iguales, termina mutando en un extraño, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Entonces, yo veía lo que estaba sucediendo con Podemos y decía, ostras, si es que es lo mismo. El código ético original de Podemos, allá por 2014-2015, decía que ellos dimitirían si se les imputaba, procesaba o condenaba. ¿Qué pasa? Que ellos empezaron a ser imputados y no querían dimitir. Entonces el código de Podemos ético se reformó, borró la palabra imputado y pasó a decir que ellos solamente dimitirían si se les procesaba o condenaba. ¿Qué pasa? Que ellos ahora ya han empezado a ser condenados. Isa Serra hace un tiempo, Alberto Rodríguez más recientemente, entonces ellos tampoco quieren dimitir. Y ya, por ejemplo, Yone Belarra nos adelantaba la nueva reforma del Código Ético de Podemos y nos decía que ellos solamente dimitirían si eran condenados y esa condena no era fruto de la persecución judicial infame que sufre su partido, persecución judicial que, por cierto, no sé cuál es. Publicaba el otro día el diario Hoy, una noticia muy esclarecedora, decía que se han rechazado ya 28 querellas contra los aforados de Podemos por parte del Tribunal Supremo. ¿Qué persecución es esa? Si no hacen más que no perseguiros. Entonces, eso, así es como hemos llegado hasta ahora. Es decir, Alberto Rodríguez tendría que haber dimitido porque el Código Ético de Podemos lo dice, eso es la base, sin embargo no lo ha hecho.
Y se nos ha planteado esta situación que tiene mucho trasfondo y la primera cuestión que yo veo que tiene mucho peso es el tema de las implicaciones. Las implicaciones que esto tiene, porque tal y como comentabas tú, al final, lo comentábamos en privado. Sí, es que ya no sé si... Ya no sé de qué estamos hablando, pero efectivamente yo creo, y esto lo hemos hablado tú y yo también en privadas ocasiones, lo más importante quizás en un país es sus instituciones. Sí, hablábamos del libro de Por qué fracasan los países de Robinson y Acemoglu, que lo recomendamos, aunque a mí es verdad que las instituciones, porque ellos también hacen un relato de por qué unas instituciones son más fructíferas que otras, existe un pequeño relato negro legendario. Digamos que las causas que ellos dicen por las que unas instituciones son mejores que otras, ahí podríamos debatir, pero lo que es el fondo es cierto. O sea, lo que al fin y al cabo rigen los países son sus instituciones. El devenir de un país depende de la calidad de sus instituciones. Y yo creo que esta es una de las lecciones que, si no queremos ser simplemente sensacionalistas y quedarnos con el detalle, podemos extraer de lo que ha sucedido con Alberto Rodríguez. Tenemos un diputado condenado en firme por patear a un policía que no dimitía. No es una persona que ha sido condenada en el pasado, ya ha cumplido su condena. Bueno, la Constitución dice que las penas tienen que estar orientadas hacia la reinserción. Sí. Bueno, en fin, aceptamos pulpo como animal de compañía. No, es que estás condenado, es que estás cumpliendo condena y no te quieres levantar del Congreso. Si al final el Congreso es la institución que supuestamente tendría que representar a la colectividad y tal, tener ahí dentro una persona condenada, yo creo que mancilla mucho lo que esa institución significa. Y esta es la primera lección que yo extraje. La segunda lección, que yo creo que es interesante traer a colación, es el enfoque equivocado que yo creo que se le está dando a esto. Evidentemente tú tienes que tener la ley en la mano para decidir si condenas o no condenas a Alberto Rodríguez. Esto es evidente. Claro. O sea, tú no puedes condenarle porque te cae bien, te cae mal. No, esto no puede ser así. Pero claro, una vez condenado, me parece que la ley no es lo más relevante a la hora de decidir si tú tienes que abandonar o no tienes que abandonar tu escaño. Esta es una cuestión complicada de resolver. Yo leía en Twitter a gente muy brillante en el campo del derecho, Jacobo Dopico, Juan Antonio Lascuraín, Juan Antonio Frago, todos magistrados, fiscales, catedráticos, y no se ponían de acuerdo. José María de Pablo tampoco, que es también más famoso en Twitter. Pero es que creo que lo relevante no es la ley. O sea, me recuerda, imaginemos el caso, y lo comentaba en mi último vídeo, que estuviese un joven sentado en un autobús, hay una embarazada de pie, un señor mayor de pie, y pregunta que qué ley le obliga a levantarse. Hombre, la educación, hijo mío, y la dignidad. Sí, una componente casi más moral, diríamos, que exactamente. legal. Entonces, yo creo que en este caso, efectivamente, hay un problema legal, que es difícil de resolver, pero creo que no es lo relevante. Te tienes que levantar porque te tienes que levantar, macho, que estás condenado. Sí. Me da igual que un reglamento diga que no te tienes por qué levantar. Aunque estuviese claro que no te tuvieses que levantar, tendrías que hacerlo. Y luego la tercera cuestión, que yo creo que es relevante para extraer de este caso, es la enorme hipocresía que esto denota, porque recordémoslo, Alberto Rodríguez ha sido condenado simplemente con el testimonio de la víctima, con el testimonio del policía agredido. Claro, esto, bueno, uno lo escucha y dice, ostras, parece que es una prueba quizás algo insuficiente, y esto ha dicho Podemos, se le ha condenado sin pruebas, no había testigos. Es que es lo que ellos defienden. Sí, es lo que ellos defienden. El yo sí te creo. Es el yo sí te creo, hermana. Entonces, ¿cómo puede ser? No se puede estar en misa y repicando. Sí. Tú no puedes estar diciendo, por un lado, que la hermana yo sí te creo es suficiente para condenar a alguien, porque el testimonio de la víctima, hombre, es que ¿cómo va a mentir? ¿Qué? ¿Cómo va a mentir esa persona? Y que consideres es una prueba irrefutable en un campo y en otro campo te parezca un despropósito. Vamos a ver, no. O todos moros o todos cristianos. Entonces yo creo que esta es otra de las lecciones que podemos extraer de este campo, y yo creo que así, digamos, huimos del sensacionalismo. Efectivamente ha pasado esto, ya lo que hemos hablado de código ético, en fin, vale. Hemos llegado hasta aquí y yo creo que con estas tres cosas ya, en fin. Si hablabas del código ético, que bueno, hubo una época, a lo mejor los más jovencitos quizás no se acuerdan, pero en 2015-2016, cuando empezó a tener Podemos cierta repercusión mediática, luego posteriormente Ciudadanos, estuvo la moda esta de que simplemente por el hecho de estar imputado en un caso ya debías dimitir, sin importar si eras inocente o no, porque mañana tú, igual que yo, podemos estar imputados en cualquier caso. Simplemente venga usted a testificar porque da la casualidad de que somos amigos de un tío que de repente está metido en un caso de corrupción. Dicen, oiga, venga usted a testificar o vamos a investigar a ver si usted tiene algo, ha hecho algún tipo de delito. Pero claro, esto también, ligándolo con un tema que tocas tú mucho, que es la presunción de inocencia, que bueno, a ver, todo el mundo supongo que ya seguirá el canal de Álvaro Bernat, pero el que no lo siga, que lo haga. Ahí hablas tú mucho de la importancia de la presunción de inocencia. Y es verdad que en este país cada vez la presunción de inocencia vale menos.
Y has hablado del caso, o de este movimiento del Me Too, ¿no? Y luego también el movimiento del Yo sí te creo, que simplemente con el testimonio de una persona ya vale para poder condenarla. En el caso de Alberto Rodríguez es verdad que es un policía, luego también no solamente el testimonio de un policía, sino bueno, hechos probados en el sentido de las lesiones, etcétera, etcétera, pero hay muchas veces que vemos como una mujer dice, esta persona me ha maltratado, y ya simplemente por el mero hecho de decirlo, ya tenemos que creerla. Claro, esto supone, vamos, la aberración más absoluta en cuestión de lo que es el derecho, ¿no? Es decir, oiga, es que ¿dónde están las pruebas? Vamos a ver, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, mira, me recuerda mucho a una cosa que comentaba Chesterton, y la suelo traer a colación porque yo creo que así se entienden las cosas. De hecho, creo que ya he puesto este ejemplo en tu canal, o sea, no me lo tengáis en cuenta, pero Chesterton planteaba la situación siguiente. Imagina que tú vas caminando por el campo y te encuentras una puerta. Dice, el reformador moderno lo que haría sería decir, esta puerta es ridícula, no sé qué hace aquí, le pega una patada y ya está. Dice, el reformador inteligente se preguntaría primero, ¿quién ha puesto una puerta aquí? Porque a lo mejor se ha puesto por algo. Y una vez llegues a la conclusión de que esa puerta no tiene que estar ahí, pues la quitas. Pero tienes que saber por qué está ahí. Y yo creo que es uno de los fallos que se da con la presunción de inocencia. Es decir, no sabemos por qué alguien ha puesto esta puerta aquí. Es un obstáculo. Entonces yo creo que es muy importante subrayar por qué es importante la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia es importante por lo siguiente, porque establece un dique entre el poder arbitrario del Estado y el individuo. Okay. El Estado, tradicionalmente, cuando ha querido ser agresivo con sus políticas, totalitario, ha despreciado la presunción de inocencia, porque suponía un obstáculo a sus deseos. La presunción de inocencia se reconoce por primera vez en 1789, en la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos, y los franceses inmediatamente después se la cargan. Sí. Robespierre, por ejemplo, en el juicio a Luis XVI, decía, pero bueno, ¿qué será de la revolución si se le tiene que presumir inocente a este hombre? Tal cual lo dijo. ¿Por qué? Porque le molestaba. O sea, frente al deseo inmediato de querer castigar a mis opositores, la presunción de inocencia supone un obstáculo, porque me obliga a partir de su inocencia y a tener que demostrar lo contrario. Y lo mismo han hecho los fascistas, lo mismo han hecho los nazis y lo mismo han hecho los comunistas. Stalin, por ejemplo, decía que acusar es lo mismo que tener que ser creído. Entonces, viendo esto, es cuando uno empieza a entender el carácter totalitario de estas posturas, cuando paradójicamente los totalitarios supuestamente somos nosotros. Entonces yo creo que es muy importante la acción con la presunción de inocencia para saber muy bien quién se enfrenta a ella, cómo combatirles, el tener conciencia de cuál es la verdadera importancia de esta idea. Esta idea sirve para establecer un dique entre el poder arbitrario del Estado y el individuo, y querer borrarla es querer dejar vía libre al Estado para que de forma totalmente libérrima aniquile a quien quiera, porque si a ti se te presume culpable, amigo mío, yo no tengo que hacer nada. Claro. Yo te acuso, tú automáticamente eres culpable, amigo mío, demuestra tu inocencia a ver si puedes, claro. Y si no, condenado. Y además esto sigue pasando en la actualidad. China, por ejemplo, es uno de los países que hay gente que a veces lo pone de ejemplo y dice, no, fíjate, en China la corrupción cómo la persiguen. Bueno, es el mecanismo que utiliza el gobierno chino en muchas ocasiones para depurar a los que les molestan dentro del partido, es acusarlos de corrupción. Y claro, como el gobierno chino controla absolutamente todo, demuestra que tú eres inocente y que tú no has robado. Entonces, claro, estos son los mecanismos que se utilizan y que siguen pasando en la actualidad. China es un ejemplo de ello, pero hay otros tantos países. Has dicho una cosa muy importante y es ese dique que hay entre el Estado y el individuo. Ahora mismo, en España, vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial y luego, si te parece, pasamos a lo del tema de la inconstitucionalidad del estado de alarma. Ahora mismo, con el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular y el Partido Socialista están negociando para repartirse los jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial. En 1985 el PSOE hizo una reforma, para el que no lo sepa esto, en la Constitución lo que decía es, bueno, escogerán 12 jueces, serán escogidos por los propios jueces y los 8 restantes, 4 a petición del Congreso, 4 a petición del Senado. El PSOE modificó la ley en el año 1985 y dijo, bueno, si se supone que nosotros somos votados, pues bueno, nos ha votado el pueblo, entonces nosotros somos los que mejor representamos al pueblo, pues hombre, que mejor que el pueblo, reencarnado en nosotros, escoja a los jueces. Entonces pasaron de 10 los escogen el Congreso y 10 el Senado, es decir, los 20 nos los repartimos nosotros, ¿no? Y bueno, las promesas que han hecho durante todos estos años los partidos políticos diciendo que van a despolitizar la justicia, la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, luego nunca lo han hecho. Ahora mismo, con la importancia que tiene el Consejo General del Poder Judicial, yo creo que mucha gente no lo sabe. Si tú lo puedes explicar, porque es muy importante lo del Consejo General del Poder Judicial, ya solamente el concepto de que exista el Consejo General del Poder Judicial. Es un tema muy interesante y yo creo que más allá de la noticia concreta que puede haber cada semana, este ha hablado con este con el otro. O sea, creo que tenemos que ir al meollo de la cuestión y entender exactamente qué es el Consejo General del Poder Judicial,
porque te lo comentaba en privado antes, es una maniobra maquiavélica perfecta. O sea, uno podría pensar, se pone en la piel de los jueces y dice, vamos a ver, en España hay unos 5.000 jueces. Vamos a ver, somos muchos jueces y el Poder Ejecutivo nos está asediando. Entonces, para protegernos, vamos a crear un órgano que nos gobierne a todos y que sea el que se enfrente al Poder Ejecutivo, que sería el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, nosotros, de entre nosotros, designamos a jueces y como solamente esto ha tenido que ver con nosotros, no ha habido ninguna mano del Poder Ejecutivo que haya colocado a nadie, es un órgano puramente nuestro y nos va a servir para protegernos con respecto al Ejecutivo. Pues no, es justo lo contrario. El Ejecutivo dice, vamos a ver, en España hay 5.000 jueces y yo no puedo controlar a 5.000 jueces porque no puedo estar en todos los lados. Entonces, ¿no sería mucho más útil crear un órgano que gobierne a todos los jueces y yo, acto seguido, pasar a controlar ese órgano infiltrándome a través del tema de los nombramientos? Pues sí, efectivamente. Claro, sí, y creando un solo órgano y dominándolo yo, controlo a todos los jueces. O sea, fíjate de la tarea ingente de tener que estar inspeccionando a 5.000 jueces a simplemente tener que repartir unos asientos, designarlos y ya controla a los jueces, porque el Consejo General del Poder Judicial tiene competencias para controlar de verdad a los jueces. El Consejo General del Poder Judicial no se dedica a repartir folletos entre los jueces informativos, oye mira, hay una mesa redonda tal, no. El Consejo General del Poder Judicial, claro, el desayuno del liberal. No. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial decide quién asciende, decide quién es expulsado de la carrera judicial, es decir, tiene competencias de suficiente calado como para intimidar a los jueces que están sometidos a ello. Hay quien dice, bueno, los jueces al final, los miembros del Consejo General del Poder Judicial no tienen por qué estar influidos por quien los ha escogido y al final son juristas de reconocida competencia y saben abstraerse, reconocido prestigio, saben abstraerse de quien lo ha elegido y el favor con favor se paga, no se da en este caso. Bueno, yo me atengo a los hechos. El mero hecho de que legislatura tras legislatura se den de leches para meterse ahí dentro querrá decir algo. Es decir, de verdad, algún beneficio tiene que reportar, porque si de verdad se viese que eso es algo totalmente inútil y por mucho que yo le designe, luego no me hace ni caso y soy incapaz de controlarlo, a mí me daría igual quien estuviese ahí. Pero parece que sí que tiene relevancia cuando se matan entre ellos para colocar a sus infiltrados ahí dentro. Entonces yo creo que esta es la esencia del Consejo General del Poder Judicial y que la gente tiene que conocer para a partir de ahí interpretar pues eso, las noticias concretas que cada semana, porque serán cada semana, puedan ir surgiendo sobre este tema. Sí, porque además la justicia siempre es uno de los pilares fundamentales que cualquier régimen totalitario necesita controlar. Hablabas de eliminar la presunción de inocencia, pero obviamente más allá de eso necesitas controlar la justicia para que tú seas, en este caso, el que acusa y también el que condena. Hombre, claro. O sea, eres todo. Claro. Entonces, esto también lo vemos con la figura de, por ejemplo, el fiscal general. O sea, el fiscal general del Estado, en el caso de España, es una exministra del partido del gobierno. Es que esto también ya lo hemos aceptado, ya nos parece normal, es alucinante. pero es alucinante. Es alucinante, sobre todo con un complemento. Al final parece que la reforma no va a salir adelante. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal actual es de 1882. Y según esta ley de enjuiciamiento criminal, hay dos fases del proceso penal. Lo explico de una forma muy sencilla. La fase de investigación y la fase de enjuiciamiento. Investiga un juez, que es el juez de instrucción, y enjuicia a otro juez, que es el juez de enjuiciamiento, lo podemos llamar. Pues se viene desde hace años queriendo reformar esto para que la fase de investigación dependa no de los jueces, sino de los fiscales. Claro. Vale, vamos a desgranar esto. Vamos a ver. Quien controla la fase de enjuiciamiento decide si una persona tiene que ser enjuiciada o no. Esa es la última decisión que se toma en la fase de enjuiciamiento. Píldora número 1. Píldora número 2. Todos los fiscales dependen de lo que diga el fiscal general del Estado. Es decir, es un organigrama, el fiscal general del Estado emite órdenes y todos los fiscales los tienen que acatar. Por lo tanto, tú imagínate lo peligroso que sería en casos de un cierto interés político, por ejemplo, en los ERTE o en la Gürtel. Imagínate la Gürtel si el fiscal hubiese llevado... Dije los ERTE la otra vez. Sí, también. Sí, parece un déjà vu. Tengo un... Los ERE, sí, bueno, no te digo los ERE. Me tengo que psicoanalizar, me han pasado veces ya esto. Pero es que vienes... Y puse el mismo ejemplo, además. Claro, tú imagínate lo peligroso que sería la Gürtel, aquí no me equivoco. Ahí sí. Imagínate que en la Gürtel el fiscal que investiga sea un fiscal en el marco de una legislatura en el que el PP designa al fiscal general del Estado. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox.
Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Se diesen ahora Dolores Delgado es la fiscal general del Estado, por tanto, la Fiscalía tiene un claro sesgo pro-PSOE y un fiscal tuviese que decidir si pues Chaves y Griñán van o no van a juicio. Tú imagínate lo que podría pasar, y eso es lo peligroso, porque al final todas estas cosas se van ramificando, están todas relacionadas entre ellas, como el judicial, la Fiscalía General del Estado, y al final terminas efectivamente en una situación en la que el gobierno tiene en su mano a los jueces. Tiene en su mano a los jueces. Esto, por ejemplo, se dio, para que veamos que esto ha sucedido con frecuencia. Fernando VII más o menos hacía algo parecido. Él tenía en su mano a los jueces, entonces opositor político que él tenía, lo tal, como los jueces dependen de mí, terminaba siendo condenado. Comento esto porque me parece algo bastante interesante también de conocer. Para evitar eso, los diputados de esa época, cuando promulgaron la Constitución, no había muerto Fernando VII, dijeron, oye, esto no puede volver a pasar. Entonces vamos a crear una figura, que es la del suplicatorio, para que cuando acusen a uno de los políticos, pues nosotros demos luz roja o luz verde, porque a lo mejor se le está acusando porque es un criminal, o a lo mejor se le está acusando por motivos políticos, entonces vamos a establecer un filtro nosotros. Pues esto que podía tener sentido en aquel entonces, hoy en día no tiene ninguno, porque los Fernando VII son ellos y aún sigue. Entonces vemos como al final se lo montan de una forma tal, donde ellos controlan, a su vez ellos están protegidos, y vamos, es un organigrama perfecto, está muy bien diseñado. Sí, está muy bien diseñado para el abuso de poder, y es una de las razones por las que los liberales defendemos que exista esa separación entre el poder judicial y el poder estatal. Pero fíjate que se da, es que es importante recalcar esto, o sea, las dos caras de la moneda. Por un lado, yo controlo, que es Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, queriendo además que la Fiscalía investigue, el Tribunal Constitucional también lo nombro yo. Es decir, por un lado, yo controlo lo que se hace y también controlo lo que se puede hacer conmigo, con la figura del suplicatorio. Entonces es algo perfecto. Sí, claro que es un diseño, es una maquinaria perfecta. Sí, digamos que el Poder Judicial está en connivencia con el Poder Gubernamental, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo, que están entre los tres, están muy unidos. En el caso de España es uno de los problemas que tenemos. También ocurre en otros países. No, por supuesto. Porque esto también, a colación de lo que comentabas, luego vamos a hablar de Polonia, de lo que está pasando con la Unión Europea, ¿vale? Porque esto también es más allá, ¿no? A nivel nacional. Pero antes de eso vamos a hablar de lo que ha sido la inconstitucionalidad. Ya se declaró el primer estado de alarma, también el segundo, y la gobernanza con las comunidades autónomas. Y el cierre del Congreso. El cierre del Congreso. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Es decir, hemos estado gobernados bajo la ilegalidad. Se han encerrado a 47 millones de españoles de forma ilegal. Y esto lo ha hecho el gobierno de España. Y no hay ni una sola consecuencia. ¿Cómo es posible que la justicia, muchos se preguntan, y me decían, pero ¿cómo es posible que no tenga mecanismos la justicia para decir, oiga, venga usted, señor gobierno, que vamos a acusarles por lo que ustedes han hecho? ¿Por qué eso no se puede dar? Comento dos cosas. Primero empiezo y permíteme una pedantería, citando a uno, porque hice una cosa que la suelo citar yo porque me parece muy interesante. Hay un penalista alemán, Jacob se llama, que dice que dice, hombre, claro, estamos hablando antes de... No se habla de otra cosa. No, pues dice una cosa muy interesante y decía que la finalidad de las sanciones es reafirmar la vigencia de la norma. Y traduzco. Él decía, cuando se produce un comportamiento que está prohibido, que estando prohibido aún así se produce, se establece una sanción para lanzar un mensaje muy claro, que es que esto no se podía hacer, porque si pasando algo que está prohibido yo no hiciese nada, estaría transmitiendo un mensaje contrario, es decir, que esto parece que sí que se puede hacer. Entonces, por eso es importante que haya algún tipo de reacción cuando algo se da de una forma distinta como se tendría que haber dado, que es precisamente lo que falta en este caso. Cuando el gobierno hace esto, primer estado de alarma inconstitucional, segundo inconstitucional, cierre del Congreso inconstitucional, y no pasa absolutamente nada, el mensaje que tú estás lanzando es, efectivamente, no pasa nada. Claro. El gobierno no tiene por qué atenerse a lo que dice la Constitución si las circunstancias son apremiantes o si se ve agobiado por el contexto, y esto es gravísimo. Aunque se está distorsionando esto, porque es verdad que se está distorsionando, nuestra Constitución se inscribe dentro de, el constitucionalismo liberal. Y las constituciones de tipo liberal sirven precisamente, hablando de diques, que hablamos antes con la presunción de inocencia, para establecer un dique entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, la Constitución, por un lado, nos reconoce derechos, que es la primera parte de la Constitución, frente al Estado. Y luego también la Constitución delimita qué es lo que el Estado puede hacer para que no se vayan de ahí. Entonces, si nosotros obviamos la Constitución como ciudadanos, lo que estamos permitiendo es que el Estado, que a lo mejor el partido que gobierna te gusta, pero a lo mejor mañana no,
o hacer lo que te dé la gana contigo sin ningún tipo de consecuencia, que es lo realmente pernicioso. Y no sé ni qué me preguntaba, ¿me lo puedo repetir? No, que por qué no tiene la justicia mecanismos para decir, oiga, ustedes han cometido una ilegalidad, Bueno, en el caso del gobierno. es evidente, Jano. Sí, porque los tendrían que crear ellos. Claro, pero ese es el punto, que mucha gente, van a crear mucha gente se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué no hay ninguna consecuencia más allá de, obviamente, a nivel político? Pues bueno, también es sorprendente la posición que tenemos en este país, que ante un escándalo como este, bueno, de hecho el Partido Popular se abstuvo, y también se abstuvo para la cuestión del cierre del Congreso. Y esto lo decía Cayetana Álvarez de Toledo, y es verdad, dice, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, en Reino Unido, cuando estaban bombardeando la Luftwaffe constantemente, la capital del Imperio Británico, se cerró el Congreso, el Parlamento en la vida. O sea, ¿cómo que cerramos el Congreso? Cerramos el Congreso y nos vamos. Y no pasa absolutamente nada. Y esto ha ocurrido en España y no pasa nada. Entonces, mucha gente se pregunta, a mí me escribían y me decían, oye, pero no se puede hacer nada. O sea, la sensación que tiene el ciudadano, que más o menos se entera de qué va el asunto y le da la importancia real que tiene este tipo de noticias, el desamparo de decir, ¿qué podemos hacer? O sea, como esta gente no está sometida. Claro que no pasa nada. Yo ahora te formulo una pregunta. Tú ahora trabajas, ¿tú te impondrías a ti mismo la prohibición de que si llegas 5 minutos tarde al trabajo te echas? Pues no, si depende de ti no lo haces. Entonces, ¿cómo van a ser tan tontos cuando hemos visto que la maquinaria está perfectamente engrasada de articular un mecanismo que permita que se pueda proceder contra ellos o que les impida a ellos hacer lo que les dé la gana? Es evidente que, quiero decir, si yo al final construyo el sistema, porque lo construyen ellos, porque el gobierno es el gobierno, pero el gobierno está sentado en el Parlamento. Claro. El gobierno legisla. Sí, sí. Si tiene mayoría absoluta, el gobierno está legislando. Entonces, si tiene mayoría absoluta, sí. El gobierno, claro, puede legislar y puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, si yo tengo que construir un aparato que me va a afectar a mí o que me puede afectar a mí, ¿por qué me voy a hacer la vida imposible? No, claro, Trato de que no se me persiga, lo que he dicho antes, que yo pueda controlar y efectivamente corto los mecanismos de reacción que pudieran existir. ¿Por qué no se puede? Porque no se quiere. Así de sencillo. Y pero luego también quizá hay una cuestión y es... Esto pasa, por ejemplo, perdón, inciso, lo mismo que con la ley electoral siempre. Todos los partidos pequeños, siempre. Cuando yo llegue voy a cambiar el sistema electoral porque el sistema de reparto es totalmente injusto. Claro, hasta que tú llegas y te haces grande. Claro, y entonces no lo te tocas. beneficia. Y entonces no lo tocas. Entonces, ¿por qué las cosas no cambian? Porque quien las tiene que cambiar no quiere que cambien. Así de sencillo. Sí, sí, es evidente. Y luego, aunque esto también iría ligado con la importancia que debería tener esto en una sociedad y que desgraciadamente no. Yo estoy convencido que en otros países es impensable. O sea, es que de hecho en otros países lo que se hacían eran recomendaciones. Cuando aquí nos dijeron, no, ustedes encerrados en sus casas solo pueden salir al supermercado o a la farmacia, y no recuerdo más si ya está, ¿no? En ese momento eran supermercados, farmacias y poco más. Yo recuerdo que en otros países, en ese mismo momento, que también se estaban tomando medidas, porque no estamos diciendo que no se tomasen medidas, una situación en la que estábamos, sí, había que tomar medidas, digamos, excepcionales. Pero lo que se hacían eran recomendaciones. O sea, cuando aplicaban, no existía el concepto de decir, todo el mundo encerrado por ley, usted no puede salir de su casa. Claro. La gente podía salir. Se le recomendaba a la gente a no salir. Yo eso, por ejemplo, amigos que tengo que en otros países europeos me lo contaban. Me decían, no, la gente se queda en casa, pero sí, salimos a pasear, o sea, no era la locura que vivimos nosotros aquí. Entonces yo recuerdo que en ese momento decías, bueno, o sea, hasta qué punto lo que estamos viviendo no es más propio de una cosa de Corea del Norte que de España, un país que se supone que está dentro de la Unión Europea y que los derechos de los ciudadanos y bla, 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 y bla, bla, bla. Y a pesar de ello, pues no pasa nada. Y seguimos con lo mismo. Hablabas también de cómo ellos intentan siempre, obviamente, el poder político, por eso es tan importante, una de las razones por las que yo me defino liberal es eso, ¿no? Porque el poder político y la naturaleza humana es esa, ¿no? Tiende siempre a hacer abusos de poder, entonces hay que eliminar o intentar restringir al máximo sus capacidades. Pero hablabas de la Unión Europea y es verdad que la Unión Europea, por ejemplo, a España, cuando querían hacer la reforma del Consejo General del Poder Judicial por la puerta de atrás, el PSOE y Podemos, retorciendo la ley al máximo, que es lo que iban haciendo durante mucho tiempo, les dijeron, oiga, déjense ustedes de historias que estos que están haciendo no se lo vamos a permitir. Pero con Polonia lo que está ocurriendo es que amenazan con aplicar sanciones muy severas económicas, y cuando digo muy severas son muy severas, contra Polonia, entre otras cuestiones, por la reforma que hicieron judicial, que en definitiva es un poco, pues eso, que el gobierno de turno nombra a todos los jueces. Eso se hace en todos los lados. Sí, claro, pero eso es a lo que vamos. Esto que se hace en todos lados, ¿por qué ahora de repente la Unión Europea ha puesto a Polonia? Porque por las mismas razones podríamos hacerlo aquí. O sea, si la cuestión es que no el gobierno, usted está nombrando a los jueces, y aquí no.
Claro. ¿Y por qué se hace con Polonia? Es evidente. Claro, o sea, entonces, Es bueno, o sea, la hipocresía más absoluta, es porque no hipocresía solamente es absoluta. España y Polonia, es que también pasa en Italia y pasa en otros países. ¿Cuál es el poder político? Dice, no, este y este Claro. son los que van a estar mandando. Es evidente. No, Polonia, ¿por qué? Pues igual que Hungría. Es decir, ahora mismo están... El micro, Álvaro, que se te ha bajado. Ay, perdón. Es evidente porque se está haciendo con Polonia. Es decir, ahora mismo Polonia está planteando determinadas cosas que no interesan a la Unión Europea y por tanto yo puedo utilizar mis recursos que podría utilizar contra otros, pero como a lo mejor estoy contento con ellos o por lo menos no a disgusto, pues no lo hago de forma puramente discrecional. Quiero hacer un vídeo en relación con lo de Polonia mucho más documentado, entonces tampoco voy a ponerme a hablar en plan tertuliano sobre todo porque me tengo que informar Me más. vas a hacer una Elizabeth. No. Pero sí que creo que hay una cuestión muy interesante en relación con lo que está sucediendo con Polonia, que más allá de si estamos dentro o fuera de la Unión Europea, no tiene nada que ver con eso. Es sobre la primacía que el derecho de la Unión Europea tiene sobre el derecho nacional. Es muy importante. Vamos a ver, las normas están ordenadas de forma jerárquica. No todas valen lo mismo. Igual que dentro de pues eso, un campo de fútbol, no todas las órdenes valen lo mismo. Claro. No vale lo mismo lo que te diga el contrario, que lo que te diga el público, que lo que te diga el entrenador. Lo que diga el entrenador es lo que va a misa, si no quiere ser suplente el partido siguiente. Pues con el derecho sucede algo parecido. Las normas están jerárquicamente ordenadas. Y está establecido que el derecho de la Unión Europea pesa más, es jerárquicamente superior al derecho de los estados que componen la Unión Europea. Y esto, claro, o sea, choca con un principio esencial que es la soberanía de cada estado para llevar a cabo adelante las políticas que ese estado decida llevar. Porque a lo mejor un estado tiene una idiosincrasia distinta a otro y que no casa a lo mejor con la idiosincrasia de la Unión Europea y no puede llevar a cabo esa política porque la Unión Europea se lo prohíbe. Es decir, a lo mejor la Unión Europea evidentemente tiene un sesgo progresista. Sí. Si un país es más conservador, porque los habitantes de ese país quieren que sea conservador, como Hungría, como Polonia, no puedo hacer lo que la población ha votado que se tiene que hacer, pues que resulta que un ente que está por encima de nosotros abstracto no nos deja hacerlo. Claro, a mí esto me parece que, lo trataré con más detalle, pero me parece que tendría que dar pie a la reflexión. Más allá, insisto, del debate dentro o fuera de la Unión Europea. Creo que no tiene nada que ver. Claro. No puede ser partidario de estar dentro de la Unión Europea y que esto no exista. Claro. Por Sí, como ejemplo. yo diría, yo de hecho defiendo esa... O sea, para mí el hecho de decir, bueno, es que es un ente supranacional, de facto, que como tú comentabas, pues bueno, él limita la soberanía de las naciones, pero luego también dices, a ver, caso por caso, yo siempre lo he dicho, el Brexit, bien, vale, hubiese votado a favor del Brexit. En el caso de España, vale, ni por asomo hubiese votado por abandonar. Luego otra cosa es cómo han gestionado el Brexit, que mucha gente dice, pues mira lo que han hecho. Hombre, claro, es que peor no lo podían haber hecho. O sea, esa es la cuestión, ha sido cómo han gestionado el Brexit. Pero el hecho del Brexit per se, a mí, yo era partidario, si hubiese nacido y viviese en el Reino Unido, hubiese votado a favor del Brexit. En el caso de España, ni por asomo. Claro, es que es un debate totalmente distinto. Claro, pero es importante recalcar esto Sí, porque sí, una sí. cosa es que puedas criticar, que lo hacemos, el funcionamiento y ciertas medidas que se toman desde la Unión Europea, y otra cosa es que eso Exactamente. implique de, pues nos vamos de Totalmente Europa y ya distinto, está. Que totalmente mucha gente distinto. que compra ese relato es una auténtica demencia, porque, ya hemos explicado muchas veces, supondría que bueno, el poder total, por decirlo de alguna manera, tanto la política monetaria, fiscal, etcétera, etcétera, estaría en manos del gobierno español, que este es X, pero que bueno, podría ser cualquier otro. Y a mí personalmente, viendo lo que tenemos en España, Sí. casi que prefiero que existan esa serie de limitaciones por un ente supranacional, en este caso el caso de la Unión Europea. Pero has comentado un asunto sobre la Unión Europea y es también la hipocresía, ¿no?, reinante. Eso sí, ahora te lo voy a decir. Porque, Claro. por ejemplo, cuando hablan de no, el pueblo tiene que decidir, la gente no sé si se acordará cuando decían, vamos a hacer la Constitución Europea. Y todos ahí, fenomenal, todos unidos, estupendo. Vótenla, señores ciudadanos. Llegaron los franceses y dijeron, no. Llegaron los irlandeses y dijeron, tampoco. Entonces, dijimos, un momento. Voten todos menos usted. No hace falta que voten, Claro. ya la tenemos. Entonces tenían el tratado de no sé qué tal, y al fin y al cabo acabaron adoptando esa constitución por la puerta de atrás. Entonces esta hipocresía que vemos constantemente por parte Pero de... constantemente. Sí, es que, vamos, es aberrante. De hecho, otro ejemplo muy claro, vamos a ver si al final se pretende que los ordenamientos de todos los estados que forman parte de la Unión Europea se unifiquen en cierta forma, es porque hay una cierta relación de confianza entre los estados. Oye, te considero un homólogo, entonces Claro. creo que estás en disposición de establecer las mismas leyes que yo, me fío de ti, vamos a construir un grupo de estados y tal y cual. Ya, y entonces con Puigdemont, ¿qué pasa? Claro, es que es ¿Qué eso. pasa? Porque España pide una euroorden a Alemania y Alemania no nos la da. España lo intenta con Bélgica y tampoco sucede. Y al final, por mucho que se camufle, el argumento que hay detrás es no me fío de ti, España, Claro.
porque eres un Estado sí, las garantías, fascista y peligroso que no le vas a proporcionar a esta persona un juicio justo. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? No somos homólogos, no hay este principio de confianza mutua, ¿por qué no me lo mandas? ¿No te fías de mí? Ah, no te fías de mí. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar. Vamos a ver hasta qué punto nos tenemos que homologar o no, cuando es que no te fías de mí. Es que a lo mejor no me quiero homologar contigo. Que, por cierto, el juicio del Procés fue un juicio con unas garantías, tengo que recalcarlo, absolutas. De hecho, desproporcionadas, porque se hicieron cosas en el Procés que los juicios normales no se hacen. Te pongo un ejemplo. La prueba documental normalmente se da por reproducida. Llega el momento, pues las causas tienen miles de folios. La prueba documental por reproducida, ya está, que conste. En el Procés, Marchena empezó a leer los documentos. Le tuvo que decir Melero, el abogado de uno de los abogados de los separatistas, que dejase de hacer lo que se daban por instruidos, que conocían la documentación. O sea, fíjate hasta qué punto se fue garantista. Y no se fían de nosotros. Y creo que esto es clave como punto de partida para afrontar determinados debates. Sí, sí, porque además hablabas de esto, de decir, somos todos homogéneos, que se busca eso, y también armonizar, que es el término que está de moda hoy en día, que me parece bastante negativo. O sea, soy partidario de la Unión Europea, creo que es una buena idea, y sobre todo en cuestión de competencia fiscal debe existir. Es decir, si nosotros tenemos un sistema armonizado, que es en lo que estamos ahora, también lo escuchamos en España, cuando dicen las comunidades autónomas, hay que armonizar la fiscalidad de las comunidades autónomas. Si no existe competencia fiscal, ni siquiera dentro de los países de la Unión Europea, obviamente es lógico, y podríamos hacer también el paralelismo con lo que es la justicia, el gobierno de turno, me da igual quién sea, aprovechará eso para, evidentemente, aumentar los impuestos. ¿Cuándo van a armonizar a la baja? No lo he visto en mi vida. Claro. Una armonización a la baja es que no lo he visto nunca. Pues algo de sentido común. Y mucha gente se deja, por la perversión del lenguaje, que tú también lo has abordado muchas veces, la cuestión del lenguaje, pues, en fin, se pierde con este tipo de cosas. Bueno, Alvarito, si quieres apuntar algo más antes de cerrar la entrevista. Nada. Yo creo que ya no hay minuto de oro. No hay minuto de oro. Soy contrario de decirlo, soy contrario a los minutos de oro, no me gustan nada. A mí tampoco. Bueno, a mí, a mí tampoco. No, ya, pero más allá de eso, quiero decir... A mí no me gusta cómo están planteados. Yo creo que tendrían que hacer los debates como, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, eso me parece mucho más entretenido, los debates aquí, que en plan, estos son los bloques, que no se pueden interrumpir, cada uno suelta su rollo y ya está. No, pero el minuto de oro me voy a aprovechar para decirlo. Quiero decir esto. Es algo que siempre he pensado y que nunca he tenido la ocasión de decir. Vale, llevas debatiendo 2 horas. Si no has dicho en 2 horas todo lo que tenías que decir... Muy más el asunto. Si no has sido claro en 2 horas, ¿qué pretendes? Porque encima se hace unas tonterías con el minuto de oro. Sí, es lamentable. Me da el minuto de oro y yo diría, pero bueno, ya he dicho todo lo que tenía que decir, ¿qué puedo añadir? Me parece súper curioso porque yo siempre pienso, claro, esto del minuto de oro que se le da tanta importancia es porque es el momento de convencer en 1 minuto al electorado. ¿Y qué has hecho las 2 horas anteriores? Y tú piensas, ¿quién va a ser tan tonto de poner...? Claro. Si lo hacen es porque habrán tontos que dirán, mira, este minuto me gusta, ahí sí que lo voy a votar. Pues así es lo que pasa. Infame. Contrario a los minutos de oro. Termino infame y denigrante, pero bueno, cosas de la democracia que ya, por cierto, otra cosa también, que si quieres la abordaremos la próxima vez que vengas a Madrid, que sé que vas a venir más a menudo, que es el tema de las reformas constitucionales. El tema de cuando dicen, no, vamos a hacer las reformas constituyentes, ¿no? Que ahora mismo en Chile, por ejemplo, es lo que ha ocurrido, y en España lo empezamos a escuchar cuando los gobiernos ahora dicen, no, es que hay que reformar la Constitución porque es que la monarquía, esto hay que mirarlo. Cuando el trasfondo que hay es aprobar constituciones ideológicas, como ha ocurrido en Chile. No sé tú cómo ves este asunto. Abriremos ese melón en otra ocasión. Claro, el proceso constituyente. Vamos a abrir un proceso constituyente para darle el poder al pueblo. Para darle el poder al pueblo. Y luego mira lo que está pasando en Chile, que esta semana un tío con una guitarra. Sí, o sea, denigrante. Rufián a su lado era, pues bueno, el sumum del diputado formado. Lamentable. Bueno, pues lo dejamos aquí, Alvarito. ¿Quieres decir algo? Nada. Minuto de oro. No. Lo dejamos aquí. Gracias por estar y gracias a ustedes, les recomiendo su canal, el que no lo conozca, y que lo sigan de cerca a Álvaro Bernat. Hasta luego. Esto nos contó Álvaro Bernat. Recomiendo de nuevo que sigan su canal, ya sé que muchos de ustedes lo hacen. Un joven muy prometedor y que, bueno, pues entiende muy bien la importancia de las instituciones y sobre todo de la justicia que sea independiente. Y esto no basta con que esté escrito, es importante que la población lo asimile, porque si no, vemos que incluso, aunque esté escrito, se cometen ilegalidades y no hay ninguna consecuencia. O sea que es muy importante esa hegemonía cultural, por llamarlo de alguna manera, que la población sea consciente de la importancia que tiene esto, porque si no, no hay nada que hacer. Vamos a responder ya las preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Tenemos bastantes porque, bueno, la semana pasada no incluimos ninguna para que no se fuese muy largo el programa, pero voy a empezar con una pregunta escrita
dos preguntas escritas y luego posteriormente iremos con preguntas con notas de voz. La primera de ellas me la hace Luis, que me pregunta: hola Jano, me gustaría saber cómo consigues manejarte contra los haters. Muchas gracias por tu labor, no desistas, un abrazo. Pues bueno, realmente esto a mí de los haters es una cosa que no me preocupa. O sea, realmente si a mí me preocupase qué es lo que dicen de mí o el qué dirán, pues seguramente no estarían haciendo este programa, ni escribiría libros, ni escribiría artículos, me dedicaría a otra cosa y ya está. Yo lo de los haters lo entiendo como una parte natural de lo que es todo esto. Entiendo que haya gente que obviamente no le guste lo que digo. Es verdad que una cosa es que refuten tus argumentos y otra cosa son los insultos y las campañitas de linchamiento. A mí es que en serio, me da exactamente igual. Sé que hay mucha gente que no. De hecho, bueno, muchísimas personas que me escriben y que me dicen: yo pienso como tú, pero no lo digo en público. Gente que he conocido en los últimos tiempos de cierta importancia a nivel político que te dicen: oye, es que tienes toda la razón, pero yo no puedo decirlo. Entonces sí que es verdad que existe un componente de autocensura que aplican estos haters o masas de acoso, como lo quieras llamar, pero a mí realmente me da igual. O sea, no, yo siempre pienso una cosa, digo, un tío, que a veces pasa, ¿no? Que no tiene nada que hacer, o sea, nada mejor que hacer que estar constantemente en todo lo que uno publica insultándote. A mí es que me da pena, lo digo en serio, digo, qué vida tan vacía debes de tener para primero tener tiempo para esto. Y luego, segundo, que no haya nada que te interese más que sea insultarme. Pero bueno, es lo que hay. Y también es cierto que conforme uno va avanzando, pues fenómeno hater pues se va multiplicando. Pero bueno, yo también he de decir que no paso mucho tiempo en redes sociales, como ustedes saben, entonces pues realmente no me afecta, o sea, no me importa. Obviamente hay gente que sé que sí, hay gente que sufre más, pero a mí lo que diga una persona que ni me conoce personalmente, ni siquiera tampoco sabe realmente lo que digo, pues me trae sin cuidado, e insisto, o sea, casi me da más bien pena. Pero es parte de, digamos, de oficio, gajes del oficio, podríamos decir, ¿no? Es parte de este negocio, es parte de esta labor y bueno, pues uno lo acepta como un componente más, aunque ya digo, supongo que habrá gente que le afectará de forma más directa. A mí es que me da igual. Realmente es que me da igual. De hecho, muchas veces pues me hace esta gracia, ¿no? Me parece bastante divertido ciertos argumentos que dan. Otra pregunta que me hacen, en este caso no sé quién es porque no ha dejado nombre, y es: hola Jano, el otro día vi que subisteis un vídeo del Liberal sobre un desayuno con Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo y Manuel Llamas. ¿Cómo podemos asistir? Muchísimas gracias. Un saludo. Pues es cierto que bueno, hicimos un desayuno informativo en el Liberal, bueno, informativo, más bien un coloquio liberal, en el que participó Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle y Manuel Llamas. Yo simplemente estaba como moderador y lo hicimos sin invitaciones del exterior porque era el primero. Todo esto vino porque, bueno, me lo propusieron y yo, bueno, saben que yo dirijo el Liberal y me lo propusieron y pareció una buena idea. Entonces, pues buscamos patrocinadores para poder hacerlo, encontramos marcas para ello y luego también la Comunidad de Madrid se quiso sumar con el ERR, que es, bueno, prácticamente es un certificado que han otorgado como región emprendedora, por bajos impuestos y demás. Y Manuel Llamas, que es un tipo muy interesante que ahora se ha metido en política, pues lo que pensé pues sería hacer un coloquio entre Daniel Lacalle, que también está metido, Juan Ramón Rayo, que no lo está, yo que no lo estoy, pero bueno, en esa línea liberal, cómo podríamos, dentro de los liberales, si realmente hay que entrar en política o no. Al final, bueno, si ven el coloquio, está en el canal del Liberal. Básicamente, la postura, yo es que moderaba, pero bueno, mi postura prácticamente la defendía Juan Ramón Rayo. Yo creo que sí que hay, tanto desde las instituciones como desde fuera, aplicar políticas liberales para ello. Respecto al desayuno, cómo participar en los próximos, no sé cuándo haremos otro. En el momento en el que se haga, pues veremos a ver si lo podemos hacer abierto al público o no, porque esto muchas veces no depende solo de mí. Yo, por mí, lo hubiese hecho de cara al público, pero bueno, también depende de los invitados, el tema de la seguridad, todas estas cosas, depende de quién venga al evento. En fin, pues eso no depende solo de mí. Pero bueno, la idea sería, a ver si estaría bien poder hacer por lo menos uno al trimestre. La verdad es que fue muy interesante y bueno, pues debatir dentro de esas diferencias que hay también entre los liberales, cómo podemos conseguir que en definitiva existan comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, que tampoco es que sea la panacea, es que muchas veces no lo pintan como paraíso fiscal. Madrid, ojalá fuese un paraíso fiscal, no lo es, pero claro, al lado de lo que ocurre en el territorio español, pues bueno, es una región que está, y los datos así
lo demuestran creciendo mucho más que la media, aportando muchísimo más dinero que la media, generando muchísimo más empleo, nuevas empresas, recibiendo mucho más inversión. Bueno, pues todo esto se debe a la aplicación de políticas liberales que obviamente hay que seguir en esa senda, pero para ello lo que hay que hacer es conseguir pues, que haya ciertas ideas que sean aceptadas por el público que de momento no lo son. Vamos ahora con las preguntas de notas de voz. Muy buenas, Jano. Bueno, lo primero darte las gracias por todo tu trabajo y por la increíble labor que haces. Y bueno, aquí va mi pregunta. En el podcast del calentamiento global o cambio climático, no sé ni cómo llamarlo, la verdad, comentabas que desde el punto de vista occidental muchas veces nos quejamos por las grandes emisiones que al final que no emitimos tanto, ¿no? Que no sé si recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, España emitía un 0,7% de las emisiones de CO2 globales, mientras que China, por el otro lado, emitía el 28% o el casi 30% de las emisiones globales y que, por tanto, si alguien tiene que cambiar es China, no España, Francia o los países europeos, por ejemplo. Pero mi pregunta es, ¿no estaríamos siendo injustos con China en ese sentido? Porque, por ejemplo, China es el gran proveedor del mundo. Quiero decir, por ejemplo, si yo voy a una tienda a comprarme un teléfono móvil, lo más probable es que la gran parte de ese teléfono móvil esté producido en China. China ha emitido esas emisiones de CO2, pero luego quien ha consumido y ha comprado finalmente el producto hemos sido nosotros, los españoles. Entonces, a lo mejor, no lo sé, corrígeme, no lo sé, a lo mejor tú a la hora de decir los datos no estás diciendo que son países que producen CO2 y que consumen, no sé, a lo mejor es como en las clases de macroeconomía de la universidad, que si PIB, que si no sé qué. Pero mi pregunta es esa, porque si son simplemente emisiones que se han emitido de CO2, realmente estaríamos como sobrevalorando las emisiones que produce China, porque China al final exporta muchísimos productos, y estaríamos infravalorando el impacto que tienen países como España, que, partes de teléfonos móviles o otros productos, pues creo que debe producir más bien poco comparado con China, ¿no? Y consume mucho en ese sentido. Entonces, mi pregunta era esa y nada, un saludo. Pues muchísimas gracias por su pregunta. España es el 0,9, no el 0,7. Y respecto a esto de China, es cierto que se utiliza mucho este argumento. Se dice, bueno, pero es que nosotros somos los que compramos sus productos. A mí, la verdad es que cuando esta gente me he topado con gente así, me dice esto, le digo, ¿me sabrías decir cuáles son los principales países a los que exporta China? Y ahí entonces se hace el silencio, porque no lo saben. Entonces, claro, los principales países son Estados Unidos, es Hong Kong, que bueno, como país, llamémoslo como quieran ustedes, Hong Kong, Vietnam, Japón y Corea del Sur. No hay ningún país europeo que esté en el top 5, luego viene Alemania, que está por detrás de Corea del Sur, pero la realidad es, vale, o sea, este argumento lo podríamos comprar, pero incluso comprando ese argumento, que no es real, pero incluso comprándolo, porque parece que solo China fabrica para nosotros, y no es así, y debería empezar por los japoneses, los coreanos, todos estos que empiecen con los vietnamitas, que empiecen con el rollo eco-friendly. Pero incluso vamos a suponer, o sea, le voy a comprar hasta el relato, se lo voy a comprar. Vale, somos nosotros. Entonces, a lo que yo voy es, o sea, decimos, nosotros no vamos a producirlo, produzcanlo ustedes, señores chinos. Ahora bien, nosotros vamos a pagar las consecuencias de que la producción no se haga aquí, se haga allí. Es cierto que consumimos productos de forma más barata gracias a ello. Entonces pagamos la parte económica y también vamos a pagarla doblemente porque aquí queremos ser eco-friendly. Es que es un suicidio. Es que esta es la cuestión de fondo. Si a mí el rollo del eco-friendly es que me da igual. O sea, de verdad, es que me da igual. ¿Queremos ser renovables? Fenomenal. Pero hombre, ¿podemos serlo? Esa es la gran pregunta. ¿Podemos serlo o no podemos serlo? ¿Qué implica hacer las políticas que estamos adoptando, ya no solo en España, sino en los países occidentales? El empobrecimiento de la población. O sea, es salvar a la humanidad empobreciéndola. Pues hombre, obviamente estoy en contra. Por supuesto que estoy en contra. Y además, que mientras nosotros es un lose-lose constante, China es un win-win. Dicen, bueno, a mí esto que me dicen de las emisiones me da exactamente igual, mi crecimiento económico sigue avanzando, es cierto que ha tenido una pequeña crisis y también con la energía China, que ha empezado a construir 200, que se dice pronto, aquí en España de hecho Iberdrola tiraba abajo, creo que fue el sábado, si no es el sábado fue el viernes, una central de carbón, en China están construyendo más de 200. Entonces, a mí la cuestión es esa, para empezar, el relato es falso. Eso es lo primero. No es que somos nosotros los que lo compramos todos los chinos. No, oiga, mire usted los datos de quién exporta China. Mírelo. Y luego aparte,
Incluso aunque eso fuese así, entonces ¿qué estamos? Suicidándonos a nivel económico y todo para salvar el planeta, mientras que hay otro país, como es el caso de China, o si no la propia India también, que la India tiene muchas relaciones comerciales con China. Es que yo de verdad creo que muchas veces estas soflamas, ¿no? O estas justificaciones que se dan diciendo, no, pero como lo compramos nosotros, entonces ya está justificado, evidentemente, claro, que perversos somos los occidentales, pobrecitos los chinos encima que los tenemos fabricando para nosotros, tenemos que pagar las consecuencias. ¿Pero de qué estamos hablando? Es el suicidio energético y, por consiguiente, económico. Porque hay que tener una cosa clarísima y es imposible que haya crecimiento económico con energía cara. Imposible. Y esto es a lo que yo voy. O sea, estamos comprando un relato apocalíptico que ya es cuestionable, porque lo es, porque nos dicen, no, la comunidad científica. ¿Pero quién es la comunidad científica? ¿Quién es la comunidad científica? Dicen, no, los que hacen el IPCC, el informe. Vale, ahí hay que 50 científicos. ¿Cuántos científicos hay en el mundo? No hay otros científicos que dicen lo contrario de estas predicciones apocalípticas. Es más, el historial apocalíptico que ustedes han estado diciéndonos no se ha cumplido. Entonces, partiendo ya de que estamos aceptando que eso sea verdad, incluso te compro todo ese relato, ¿por qué tenemos nosotros que aplicar esas políticas? Pues que alguien me lo explique. Es que es absurdo. Es el suicidio más estúpido que yo he visto y que ni siquiera en la historia hay un suicidio similar al que está aplicando Occidente con sus ciudadanos. Entonces, no, la respuesta es por supuesto que no. O sea, si los chinos producen y son los que más emisiones emiten, ¿el mundo que lo vamos a salvar nosotros o ellos? Y si ese país, por mucho que tú digas que nosotros, no digo en tu caso, hablo en general cuando digo tú digas, que dicen, no, como somos nosotros los que consumimos, entonces, claro, tenemos que pagar nosotros la cuenta de las emisiones de los chinos. Y los chinos no hacen nada. En fin, es cuanto menos absurdo, pero es en lo que está en la ideología generalizada Occidente. Vamos con otra pregunta. Jano, buenas tardes. Quería felicitarte por la entrevista, Agustín. Me ha parecido un tema muy interesante este de tantos y tantos temas tabús que hoy en día parece que no se pueden tratar o que de alguna manera los partidos tradicionales o que han sido más conservadores no se atreven a tocar. Entonces, un poco relacionado con esto, quería que hablaras de las elecciones alemanas, que aunque no han elegido gobierno como tal, sí que está claro que liberales, verdes y el Partido Socialdemócrata van a formar gobierno. Entonces, siguiendo la campaña y viendo los temas que trataban, veía que las principales preocupaciones a priori son digitalización del Estado, modernización, por así decirlo, y luego, sobre todo, mucho tema medioambiental, reducción de gases, reducción de combustibles fósiles. Entonces, veo que también falta un poco tocar temas, pues eso, tabús que entiendo que deben preocupar a los alemanes, aunque no están reflejados en estos debates. Como puede ser, pues, la inmigración ilegal o el tema de las pensiones, que en Alemania las pensiones son miserables, mucho más bajas comparadas con el sueldo medio que aquí. Entonces, no acabo yo de entender qué espacio ocupan estas preocupaciones allí en la sociedad y si algún partido las representa, porque realmente, ¿crees que los liberales, y esta es la pregunta, ¿crees que los liberales van a poder poner un poco de cordura en esta coalición? Porque, no sé, me puedo imaginar que con lo preocupados que están por el tema medioambiental, las tasas medioambientales, la decarbonización y todo eso va a coger mucha velocidad y aún puede ser más destructivo para el bolsillo del alemán medio, ¿no? Y por tanto del europeo. En fin, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, es que Alemania en realidad es el paradigma de todo esto que estábamos hablando y que hablamos en el anterior podcast. Alemania es el país que tiene la factura de luz más cara del mundo, porque ha comprado todo esto, esta retórica, y ha estado intentando ser eco-friendly constantemente. Entonces, bueno, realmente Alemania representa muy bien, porque la gran batalla de todas sería la Unión Europea, ¿no? El funcionamiento de la Unión Europea, ya saben que yo soy partidario de ello, de la Unión Europea, como idea me parece estupenda, no así de su funcionamiento y desde luego no así de las políticas que se están adoptando. Me preguntaba usted sobre los liberales. Los liberales en Alemania compran el mismo relato, igual que también hay que hacer una distinción. Cuando hablamos de liberales, no es lo mismo el concepto de liberal que puede haber en Alemania, que puede haber en España o que puede haber en Estados Unidos, por ejemplo. En el caso, en el Reino Unido, en el caso de los liberales alemanes, compran la retórica, exactamente todos los dogmas. Es un poco parecido a lo que le ocurrió a Ciudadanos, no a su primer Ciudadanos, el primer Ciudadanos en Cataluña, que ya saben que yo lo defendí y bueno, siempre lo digo, hizo una labor estupenda, sino al Ciudadanos, digamos, cuando da el salto a la política nacional.
empieza a aceptar y a comprar todo. Y dice, no, somos liberales. No, ustedes que digan que sean liberales no significa que luego ustedes defiendan postulados liberales. Porque lo que ustedes están defendiendo no tiene nada que ver, al contrario. Ustedes están defendiendo que exista una intervención estatal constante que, eso sí, cree oligopolios empresariales, ya sean lobbies verdes, ya sean, como el caso que tenemos en España con Iberdrola, Endesa, todos estos oligopolios que estén en connivencia con el poder político. Hombre, eso de liberal, la verdad es que no tiene absolutamente nada. Entonces, a partir de ahí no va a cambiar. Y esta es una de las grandes tragedias, pues podríamos decir, que ocurren en Europa, en Occidente en general, y es que los que se dicen ser partidos liberales, con excepciones muy pequeñitas, podríamos poner la excepción de Suiza, pero como está dentro de la Unión Europea, pues no nos vale, no están en contra de estos nuevos dogmas. Los abrazan y los defienden. Y solamente hay un segmento conservador, o estos partidos que pues, son conservadores en lo social, liberales en lo económico, estas mezclas estilos FP austriaco, Vox, que luego entre ellos tienen diferencias, como por ejemplo también con el Frente Nacional, aunque bueno, ahora es Agrupación Nacional, o con la Liga Norte, que tienen diferencias, pero que son los únicos partidos que se oponen a ello, que están en contra de esto. Entonces esa es la gran tragedia, que no existe un movimiento de gente sensata que no quiera sustituir, que muchas veces pasa esto, que es que lo que quieren es sustituir los dogmas actuales por los suyos. Entonces eso obviamente tampoco puede uno defenderlo, pero son los únicos que realmente dan la batalla. Entonces esa es la gran tragedia que se está dando en Occidente, y es esa falta de un movimiento, ya sea luego visto en forma de partidos o como queramos llamarlo, que no hay, de personas liberales que están en contra de los dogmas y sobre todo que no pretende imponer unos nuevos dogmas, que esto es lo que pasa muchas veces con ciertos partidos, de estos nuevos partidos que han ido naciendo, unos desde luego mucho más dogmáticos que otros, hay diferencias sustanciales entre ellos, pero realmente ese es el gran problema. Pero bueno, en Alemania lo que ha ocurrido es, repito, el paradigma de lo que es Occidente hoy en día, y es lógico y normal que los socialdemócratas, junto con los verdes y los liberales, formen gobierno, porque es que tampoco, mucha gente me decía, no has tratado el tema de las elecciones en Alemania, es que no había gran diferencia, o sea, no estaba en juego prácticamente nada, sino el nombre, no va a haber cambios sustanciales, si está en lo mismo. Merkel ha sido también el paradigma de todo el mundo es bienvenido, vamos a ser eco-friendly, la igualdad, todas estas cosas, todos estos dogmas que bueno, en el próximo libro ahí tendrán un relato bastante más longevo que lo que puedo hacer en este podcast, pero eso lo compraba Merkel, y los socialdemócratas lo mismo. Y yo repito, a mí es que de verdad, que me bajen el IRPF un punto o que el impuesto de sociedades no sea el 15, sea el 13, pues muy bien, pero ¿y qué más? O sea, es que un país se nutre de algo muchísimo más, no solo, que por supuesto que es importante, que la política fiscal. Entonces, bueno, en Alemania realmente poco o nada va a cambiar. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, Jano, soy Ana. Bueno, lo primero, enhorabuena por el programa y que nos han encantado los últimos podcasts exclusivos que has hecho. Así que nada, eso es lo primero. Y nada, que estábamos aquí en el coche comentando el tema de las pensiones y bueno, que el futuro pues no es muy bueno, por lo que parece. Y estábamos preguntándonos una cosa, a ver si nos puedes ayudar. ¿Qué diferencia hay en que yo lo que ahorrar una cantidad al mes lo meta debajo de mi colchón o lo que lo invierta o que lo meta en un plan de ahorros personalizado con un banco? Muchísimas gracias. Un saludo. Pues muchísimas gracias por su pregunta y me alegro que le hayan gustado los podcasts exclusivos. El mes que viene tendrán una nueva entrega de la historia de China. Ya saben, 3 volúmenes. Nos ha ocupado la historia de China desde sus inicios hasta la actualidad. Y bueno, respecto a su pregunta, en primer lugar, hay varias cuestiones. En cuanto a la pensión, más que nada porque usted no debe creerse ya este sistema de estafa piramidal el que lleva habitando el ciudadano español se termina. Entonces, la pensión que usted cree que va a cobrar, no la va a cobrar. Entonces, si puede sacar rendimiento de su dinero, mejor. Y luego también otra cuestión en cuanto a de qué diferencia hay dejar 1.000 euros en un banco o meterlo en un fondo, o, en fin, invertir, o dejarlo debajo del colchón. Pues en un proceso inflacionario como es el actual y el que no sabemos cuándo va a terminar, simplemente lo que ocurre es que con esos 1.000 euros, vamos a suponer que usted deja 1.000 euros en un colchón y dentro de 2 años lo saca, con esos 1.000 euros usted podrá comprar menos cosas. Mientras que si lo ha invertido, esos 1.000 euros le dan 1.000 y pico, pues bueno, con ese pico pues usted
recupera lo que hubiese perdido con la inflación. Entonces, bueno, básicamente esas son las razones. Ya cada cual que haga según sus intereses personales o el riesgo que quiera asumir, que invierta en una cosa o en otra. Eso ya, Dios me libre, yo no voy a decir en qué tiene que invertir cada uno su dinero, pero básicamente esas son las razones. Principalmente en cuanto a las pensiones, es que no se crea que va a recibir la pensión que usted haya calculado, porque va a ser imposible. De hecho, no creo que tardemos en ver la reforma de las pensiones, ya estamos viendo pasos, pero España es que lo hemos dicho y lo hemos abordado, lo hicimos en un podcast que creo que era ¿en qué se gasta nuestro dinero? ¿En qué se gastan nuestros impuestos? Algo así lo titulamos, que hablábamos de la importancia de las pensiones y cómo era un sistema inviable. O sea, no es que esté complicado, es que es inviable, es que es imposible. Entonces, a partir de ahí, la esperanza de vida y todas estas cuestiones que hemos analizado en numerosas ocasiones, lo que hace es que antes o después usted tenga que prever cuál va a ser su pensión y más le vale para ello ahorrar y sobre todo en un proceso inflacionario como este mejor invertirlo para que no pierda capacidad adquisitiva esos 1.000 euros o la cantidad que sea que guarda en el colchón lejos de invertirlo para intentar sacar un beneficio. Vamos con la última pregunta. Hola, Jano. Lo primero, bueno, pedazo de libro, ¿eh? Estuve viendo el vídeo y tiene buena pinta, así que yo ya tengo el mío reservado. Y enhorabuena por el éxito, eso que todavía no ha salido, pero vamos, que tiene buena pinta y parece que a la gente le va a gustar. Lo segundo, agradecerte de verdad el trabajo que haces y quería dar un consejo para todos los oyentes. Yo te conocí en Instagram y me gustó tu forma de comunicar y me dio confianza. Cuando comenzaste tu proyecto para crear el podcast, pues puse dinero. No sé, me entusiasmaba la idea y luego además pues me hice colaboradora en iVoox cuando la idea consiguió salir adelante. Y he de decir, bueno, este es el consejo, que en todo este tiempo es mucho más lo que he recibido con tus podcasts que el dinero que me cuesta. Por lo que animo a la gente a que lo vea esto como una inversión y que puedan invertir en ti y en los podcasts que haces. Y ya lo tercero, aquí va la pregunta. Bueno, me gustaría saber un poco cómo te informas de noticias internacionales, así que medios nacionales e internacionales recomiendas. Haz un breve comentario. Y dentro de poco yo me iré a trabajar y a vivir a Alemania. Entonces, bueno, me gustaría si podrías comentar desde tu punto de vista y así un poco general también, sin entrar en mucho detalle, cómo es la situación allí y comentar un poco las recientes elecciones. Y bueno, ya lo último, esto un comentario aparte, que si te quieres explayar un poco, pues puedes ampliar el comentario hablando, yo que sé, de la Unión Europea, el papel de Alemania y lo que está pasando recientemente con Polonia. Pero vamos, eso ya lo dejo a tu criterio y al tiempo que veas que tienes. Si no, pues otro día queda pendiente. Y nada, bueno, muchas gracias de nuevo y un saludo para ti y todos los que te escuchan. En primer lugar, tengo que decir que yo les prometo que no le he pagado ni le he dicho que envíe este audio. La verdad es que qué maravilla con colaboradores así. En fin, uno puede estar más que satisfecho. Respecto a las preguntas que me ha hecho en relación a Alemania, ya lo comentamos previamente, en relación a Polonia, esto es muy importante. Lo comentamos también con Álvaro Bernat. En realidad, cuando la Unión Europea dice, no, es que ustedes, señores del gobierno polaco, no pueden nombrar a los jueces, no pueden eliminar la independencia judicial. Vale. Pero ¿y por qué no dicen lo mismo en otros países? Es decir, en España mismo. Polonia no puede, pero España sí. Entonces, la cuestión de fondo es, ¿le interesa a la Unión Europea la independencia judicial o por el contrario quiere castigar a Polonia porque el gobierno polaco y las ideas que defiende el gobierno polaco están en contra de esa hegemonía y de ese consenso que hay generalizado dentro de la Unión Europea? Es lo mismo que pasa con Hungría. O sea, ¿realmente se está utilizando de excusa? Por supuesto, yo estoy en contra de lo que ha hecho el gobierno polaco, pero esta hipocresía reinante que hay en la Unión Europea, ¿realmente es eso lo que les interesa? Pues hombre, la realidad demuestra que no, porque si fuese así serían los primeros en decir, oiga, gobierno español, ¿qué narices hace usted repartiéndose los jueces con el principal partido de la oposición? ¿Pero esto qué es? Y lo mismo haría en la mayoría de países de la Unión Europea, que no cuentan con una independencia judicial. Algunos la disfrazan de una manera o de otra, pero no cuenta. Entonces, el punto es que la Unión Europea, de facto, lo que se ha convertido en este ente supranacional, yo lo he dicho muchas veces, si me dicen, oiga, en el Reino Unido, partidario del Brexit, hombre, pues claro que sí. Otra cosa es la nefasta gestión que ha hecho Boris Johnson post-Brexit, que en muchas ocasiones la Unión Europea ha entregado acuerdos que eran mucho más beneficiosos para el Reino Unido,
pero en fin, esta egolatría que hay en el Reino Unido, que se creen que está en la época victoriana todavía, pues ha hecho que los rechazasen y estas son las consecuencias de ello. Pero si me preguntan en España, hombre, pues no. Porque estas muchas veces, yo entiendo que hay cosas que no nos gustan, ¿no? Es como hay que buscar el mal menor en el momento determinado. Cuando me preguntas, ¿eres partidario de la Unión Europea? Pues depende. En el caso de Suiza, ¿te integrarías en la Unión Europea? Evidentemente no. En el caso de España, ¿saldrías de la Unión Europea? Por supuesto que no. Si es que esta es la degradación tan absoluta que sufrimos en nuestra nación, que incluso la Unión Europea es nuestro paraguas. Ya lo hemos explicado muchas veces. Es igual que cuando dicen, ¿eres monárquico? Pues según. En España, sí, por pura supervivencia. Por pura supervivencia. En Suiza, pues no estaría defendiendo la monarquía. Si me dicen los países hispanoamericanos, pues sí, yo creo que les vendría bastante bien. Y es una pena para ellos que no hayan contado con un monarca. Ahí están los resultados. Hubiese parado muchísimas consecuencias que han sufrido los países hispanoamericanos. El hecho de no tener rey, el hecho de que el poder militar que estuviese en manos del presidente de turno o del militar de turno que realizaba golpes de Estado, porque no había una figura que estuviese por encima. Entonces, esto depende. Siempre es la respuesta que muchas veces yo entiendo que hoy en día no se hace, y es sí, yo soy pro-Unión Europea, bajo todos los efectos y bajo todas las circunstancias. Hombre, pues no, habrá que verlo, ¿no? Igual que monárquico o no, pues depende. Es que las cosas dependen del contexto, del país, de qué es lo que te afecta o no directamente. Entonces, la Unión Europea, desde luego, esto hay que dejarlo bien claro, el funcionamiento que está teniendo es nefasto. Las políticas que está aplicando son nefastas, todo este rollo dogmático viene en gran parte, por no decir en su mayoría, de Bruselas, que bajo Alemania, con la tutela de Alemania, que es de facto quien controla todo, luego posteriormente Francia, están llevando pues, bueno, un proceso que desde luego no está siendo positivo ni a nivel social, ni a nivel económico, ni a nivel energético para la Unión Europea. Pero lo que decía antes también, desgraciadamente la única oposición o los únicos que levantan la voz son gobiernos en los cuales un liberal, por supuesto, no lo puede defender. Habrá cuestiones que sí, con Orbán yo puedo estar de acuerdo en relación a la inmigración ilegal, no puedo estar de acuerdo con otras cuestiones, igual que con el gobierno polaco, no puedo estar de acuerdo cuando quieren controlar la justicia, por supuesto que lo rechazo, pero realmente es la gran tragedia, como decía, que faltan voces de sentido común que estén alejados tanto de ese movimiento conservador, por decirlo de alguna manera, como de este movimiento que no sabría definirlo, porque dicen socialistas, que no es socialista, que no es nada, o sea, es que es pues, en fin, la logocracia, ¿no? que hablo en el libro de ello y ya lo verán ustedes, porque ¿cómo definir esto? ¿Cómo definirlo? Si es que ideológicamente es una cosa, es un monstruo que no responde ni a mensajes, ni a defensa de postulados liberales, ni defensa de postulados socialistas, sí, intervención estatal pura y dura, con un beneficio único y particular de esa élite burocrática que habita en Bruselas. Entonces, bueno, eso es un gran problema. Pero la realidad es que lo que está ocurriendo con Polonia, en este caso, obviamente, si tiene que escoger uno lado, pues tienes que decir que, oye, el gobierno polaco, si los ciudadanos polacos votan a un gobierno que les dice yo voy a escoger y voy a eliminar la independencia judicial y ellos lo quieren, pues que se apañen los polacos, ¿qué quieren que les diga? Y si de verdad nos interesa la independencia judicial, a la Unión Europea le interesa tanto, pues que empiece a multar a todos los países de la Unión Europea que no cumplen con la independencia judicial. Pero en el fondo lo que hay es un trasfondo ideológico, y es que Polonia y Hungría son como los niños malos, entonces pues hay que castigarlos. Y la gran tragedia es que solamente esos países son los que alzan la voz contra el funcionamiento de la Unión Europea. En fin, esto da para un podcast bastante extenso, la cuestión de la Unión Europea. Si quieren lo abordamos en un futuro, porque desde luego que es muy, muy importante, teniendo en cuenta que la mayoría de políticas vienen de allí y que muchas veces, una vez, esto lo hemos dicho mil veces, ¿no? Cuando un país entra a la Unión Europea y sobre todo forma parte del euro, ambas cosas, pues bueno, su soberanía prácticamente la deposita en unos burócratas que no sabemos muy bien quiénes son, ni quiénes los escogen, se autonombran, el presidente es un tipo ridículo, luego von der Leyen, que también da vergüenza ajena, en fin, este tipo de personas que uno dice, bueno, ¿y por qué está esta persona como máxima autoridad de la Unión Europea? Pues bueno, porque el espíritu que tenía la Unión Europea fue liquidado, pero eso tampoco nos puede llevar a decir hay que irse de la Unión Europea, porque las consecuencias serían nefastas muchas veces y en una situación de degradación como la que estamos hay que apostar por el mal menor.
Pero bueno, ya les digo, es un tema muy interesante en la Unión Europea y si quieren en un futuro lo abordamos. Pues vamos a dejar aquí el podcast de esta semana. Les deseo que pasen un buen domingo, les deseo que pasen también feliz puente, los que tengan la fortuna de poder celebrarlo, y ya nos vemos el próximo domingo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.